El petróleo y la biorremediación. A continuación, se hablará de la tecnología de biorremediación y su utilización en el petróleo para evitar contaminaciones. La biorremediación es el uso de seres vivos para mejorar los ecosistemas dañados, rehabilitando las áreas afectadas de diversos contaminantes, removiéndolos o destruyéndolos. Es un proceso que utiliza microorganismos, hongos, plantas, bacterias, algas, protozoarios o las enzimas derivadas de ellos. Ventajas de la biorremediación. Se transfiere poca contaminación de un medio a otro. Es una tecnología poco invasiva y generalmente no requiere componentes estructurales o mecánicos que signifiquen una amenaza para el medio. También es económicamente viable y suele tener aceptación por parte de la opinión pública. Desventajas. La biodegradación incompleta puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, con un poder contaminante similar o incluso superior al producto de partida, y algunos compuestos contaminantes pueden incluso inhibir a la biorremediación. Además, es difícil predecir el tiempo requerido para un proceso adecuado, el seguimiento y control, la velocidad y o extensión del proceso es dispendioso. Generalmente, la biorremediación se utiliza por la degradación bacteriana de hidrocarburos, es decir, el petróleo. El mismo se ejecuta cuando ocurre un derrame y puede producir graves problemas a los seres vivos, la vegetación, el agua, la atmósfera y el medio ambiente en sí debido a la contaminación. Se realiza mediante la adición de fertilizantes y sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o exógenas introducidas, y de esta forma facilita la descomposición del petróleo crudo. Esto produce ya que los microorganismos se comen el petróleo, lo digieren y lo transforman en agua y gases inofensivos para que después sean liberados al suelo o las aguas. La mayoría de los derrames de petróleo ocurren en ambientes costeros y o marinos, pero ¿cómo llegan los hidrocarburos al mar? Se estima que aproximadamente 1,3 millones de toneladas de petróleo ingresan anualmente al medio ambiente marino, tanto a partir de filtraciones de origen natural como de origen antropogénico. Las filtraciones de origen natural constituyen aproximadamente la mitad de este volumen, y ocurren cuando el petróleo crudo emana naturalmente de los estratos geológicos. Las fuentes de origen antropogénico se encuentran principalmente asociadas a actividades de extracción, transporte y consumo de petróleo, y pueden incluir tanto derrames de petróleo crudo como de combustibles refinados. ¿Cómo afectan los hidrocarburos al ecosistema marino? Los efectos pueden ser de tipo agudo o crónico. La toxicidad aguda es el resultado de la exposición a una alta concentración de los combustibles tóxicos durante un breve periodo, como ocurriría luego de un derrame. Los organismos con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de toxicidad aguda son las aves y los mamíferos marinos, quienes están frecuentemente en contacto con la superficie del mar, que es donde se encuentran mayormente localizados los hidrocarburos. Las plumas de las aves y el pelaje de los mamíferos con el petróleo pierden su capacidad de aislamiento, y esto puede provocar la muerte por hipotermia. Además, existe riesgo de asfixia, ahogo e intoxicación por la ingestión de hidrocarburos. Por otra parte, cuando el petróleo impacta en la costa, las algas e invertebrados bentónicos resultan muy afectados y pueden sufrir mortalidad masiva. La toxicidad crónica, en cambio, ocurre como consecuencia de una exposición a bajas dosis de los contaminantes durante periodos prolongados de tiempo. Sus efectos incluyen el retraso de la madurez sexual, la pérdida de la capacidad reproductiva y otras disrupciones endocrinas o el desarrollo de enfermedades como cáncer, malformaciones y anormalidades en el desarrollo de los organismos que habitan el ecosistema contaminado. Además, los contaminantes pueden acumularse a través de la cadena trófica cuando los organismos se alimentan de otros que han tenido contacto con los hidrocarburos. Por otra parte, los organismos pueden verse afectados por la pérdida de hábitats asociada al derrame. En conclusión, a través de la biorremediación se puede evitar la contaminación del ambiente y de los seres vivos, mediante la tecnología que emplea microorganismos, hongos, plantas, bacterias, algas y enzimas derivadas de ellos. Para finalizar, les presentaremos los siguientes videos en los que se observa el concepto de biorremediación. Dentro del grupo que yo lidero, que es el grupo de microbiología del Instituto Antártico, dentro del Departamento de Biología, seguimos adelante varias líneas de investigación diferentes, todas obviamente relacionadas con los microorganismos antárticos. Dentro de lo que es el área de la biotecnología, o sea, la posibilidad de aplicar en forma práctica las actividades y las moléculas que producen este tipo de organismos, está la línea de biorremediación de contaminantes, específicamente de hidrocarburos. El objetivo central de esta línea es aprovechar
las capacidades de estos organismos adaptados al frío, algunos de los cuales pueden degradar hidrocarburos como parte de su mecanismo de obtención de energía y de materia, para desarrollar procesos de biorremediación, esto es, de eliminación de los contaminantes que se encuentran fundamentalmente en el suelo, cerca de las bases antárticas. Otra línea. Tenemos una bandeja que contiene agua límpida hasta la mitad de su profundidad. Se introduce petróleo de 16 grados API hasta formar una película delgada de espesor sobre el agua. El agua es la fuente de la vida. Somos seres de agua y carbono, al igual que los animales y las plantas. El mundo natural antecedió a la presencia del ser humano. El mundo del artificial sostiene nuestra forma de vida. Fue creado por el hombre y se sustenta en la depredación de la naturaleza. Los derrames petroleros no solo se producen en el tercer mundo y son el producto de la codicia irresponsable. Mediante un spray se rocía la superficie del derrame. Este aspersor contiene la invención del ingeniero químico Marcelo Acosta. La naturaleza soluciona los errores de los seres humanos. En este proceso, solo cambiamos una contaminación por otra. Agregamos al agua solo sustancias biodegradables. Mediante una tira de madera se agita la superficie del agua mezclada con petróleo, simulando oleajes y remolinos. Se introduce una sustancia a un lado de la bandeja. Debido a la carga eléctrica, se produce un movimiento súbito de retiro de la masa oscura de petróleo, que es conducida a un sitio del cual es retirada por medios conocidos. El agua está límpida y cristalina nuevamente. La limpieza es instantánea. Nueva tecnología es importante. Tecnología ecuatoriana, biodegradable y sobre todo amistosa con el medio ambiente.